Gracias por este tiempo. Oye, el piano queda bien, ¿eh? Y bueno, al final es un privilegio que Dios nos da poder juntos cantar al Señor. A ver, estoy buscando el Gálatas que nos toca hoy. Quiero, antes de meterme con Pablo, no me voy a meter con él, quiero hablar de él. Hay algo que me gustaría que empezáramos a meditar. Y es sobre la pastoral de la Iglesia. Pero no pensando en mí, sino pensando en la pastoral de la Iglesia, que me trasciende. Yo sé que aquí hay gente con dones pastorales, con gente que le gusta cuidar de otros. Y yo creo que ha llegado el momento ya de empezar a reconocer los dones entre nosotros, ¿no? No con el ánimo de generar cargos, porque casi todos los cargos terminan siendo carga, sino con el ánimo de que la gente pueda servir al Señor con el don que Dios le ha dado y con los talentos que Él le ha dado. Bueno, ir pensando en eso, ir pensando también en que quiero convocar una reunión para aquellos que sientan el deseo de servir a la comunidad, ¿vale? O sea, no de servir a la iglesia, que también, sino servir a la comunidad. Lo que le llaman en las iglesias acción social, ¿vale? Que yo le llamo una pastoral de la sociedad o de la ciudad. Pero bueno, en breve convocaremos para pensar sobre eso porque hay cosas que nos preocupan. A mí me preocupan y quiero compartirlo con vosotros. Bueno, para no enrollarme más, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Estamos terminando ya el libro de Gálatas. Ya queda menos. Dice así: os exhorto pues a que viva. La versión es la palabra, ¿vale? La versión que estamos leyendo. Capítulo 5, versículos 16 al 26. Os exhorto pues a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que desearíais. Pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a los apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan de rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. La verdad que os advertí en su día, y ahora vuelvo a hacerlo, estos tales no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y ninguna ley existe en contra de todas estas cosas.
Y no en vano los que pertenecen a Cristo han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. No busquemos vanaglorias, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Sí, yo digo que cuando lees la Biblia, el problema empieza cuando lo interpretamos, cuando empezamos a interpretar. Seguro estoy, ¿verdad, tocayo?, que si pusiésemos, ¿cómo se llama el chat este? Carlos y yo hicimos una prueba, es un chat de inteligencia artificial, hicimos una prueba sobre sermón sobre la justificación desde el pensamiento protestante en español. Oye, ¿qué sermón? Ahí empezó a escribir el ordenador solo, vaya sermón, oye. Con lo cual, predicar ya no es nada difícil. Es simplemente te vas al chat este y te hace el sermón. Por tanto, ¿qué es lo importante realmente? Nuestra experiencia con Dios. Las palabras no nos pueden causar admiración, ¿no? Y para al final terminar siguiendo a quien no debemos. El domingo pasado hablábamos de lo importante que en lo que tiene que ver con la obediencia de la ley es la motivación. ¿Qué nos mueve a obedecer? Y ya voy a quitar el término ley, ¿vale? Quito el término ley, eso es señal de que va a arder Troya. No, quito el término ley porque al final podemos llegar a pensar que el apóstol Pablo tenía una percepción negativa de la ley de Moisés o estaba en contra de la ley, y no es así. Y que ley es contraria a libertad, tampoco es así. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto, lo que Pablo predica acerca contrariamente a la ley, tiene que ver con aquellos que, habiendo manifestado su fe en Jesús, consideran que no es suficiente creer en Jesús para su salvación, sino que necesitan demostrar que son creyentes, que son salvos y se esfuerzan para conseguir salvarse a sí mismo por medio del cumplimiento de la ley. ¿Entendéis la gran diferencia que supone eso? Vamos a hacerlo de forma actual, porque a lo mejor Sofía es la que más atención me está prestando. Yo siempre he dicho que esta niña promete. Dejad que los niños me sigan, no les distraigáis. Podríamos decir, actualizándolo hoy, claro, porque pensamos en la ley de Moisés, pensamos en la ley ritual, en la ley ceremonial, en la ley del cuidado de la salud, en las leyes que tienen que ver con los alimentos, con las comidas, con las bebidas, incluso también en la ley moral que tiene que ver con los mandamientos que todos conocemos. Y a lo mejor nosotros nos vemos un poquito lejos de todo eso, pero como yo dije ayer, como dije la última vez que prediqué, para mí el lema de Gálatas sería libres de la ley para la ley. Dicho de otra manera, la ley o la observación de la ley, el esfuerzo para obedecer la ley, no me salva Cristo. Y me salva de mí mismo y del pecado para que pueda cumplir la ley. Esa es la historia. Y ahora vamos a entrar en algo que a mí creo que ahí está la clave de todo esto. ¿Qué te mueve a obedecer? ¿Por qué obedeces? Mira, yo he obedecido por muchas razones en mi vida. Yo he obedecido por miedo a mi padre,
que era, en cierta medida no era un temor, sino era respeto, aunque a veces, oye, también era miedo porque castigaba, ¿vale? Miedo al castigo. También he obedecido por egoísmo, porque yo digo, si es que yo sé que lo que quiero es estar en la calle el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces yo sé que si llego a las 10 a casa a cenar y me siento en la mesa con mi padre no va a tener ningún problema en dejarme salir después un ratito más. Y así era. Tomo ventaja. Me aprovecha la obediencia. ¿Para qué? Para un fin personal. Así que he obedecido también por demostrar, ¿no? Esto es como la masculinidad. Los hombres no lloran, ¿no? O sea, el problema del hombre, de la masculinidad esta ruda que al final es tóxica, es que tienes que vivir constantemente demostrando que eres un hombre, ¿no? Por ciertos comportamientos que se adjudican a un modelo de masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, claro, yo he obedecido a veces por demostrar. Y en la iglesia, claro, si eres el pastor, ¿quién es el que tiene que demostrar más? Pero hasta las narices de obedecer. Porque no era suficiente. Yo he obedecido a veces para conseguir algo. Y he obedecido también muchas veces por resignación. No sé a ti, pero claro, cuando se predica en la iglesia que del que más se agrada a Dios es del que más ora, yo me he tirado horas de rodillas. ¿Y tú te crees que yo estaba con intensidad? Si hasta me quedaba dormido. Y claro, cuando te venía el hermano que estaba orando contigo y te despertaba, decías, no rompas la comunión, hermano. Estaba dormido. Así que, ¿es tan importante obedecer? Pues depende cuál sea el motivo de tu obediencia. ¿Es importante mostrar el amor de manera práctica a la pareja? Pues claro que sí, depende también del motivo. Los más romanticones luego se han convertido en algunos maltratadores, ¿eh? Ojo al dato. Así que todo depende de qué se te mueva a la hora de hacer las cosas. Y con la ley al final, como dice el apóstol Pablo, pasa un poquito lo mismo. ¿Por qué obedecemos? Vamos a ver, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Podríamos no venir? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué evangelizamos? Porque algunos fusilan las amistades por esa prisa por evangelizar. Es mucho más fácil soltarle un rollo que convivir con ellos. Porque tienes que aguantar cosas que a lo mejor van en contra de tus principios. Entonces yo le suelto el rollo y ya me quedo con mi conciencia absolutamente tranquila. El efecto placebo del deber cumplido. Yo me acuerdo cuando éramos pastores en Madrid, que salíamos a evangelizar al parque, hasta que nos dimos cuenta que atosigábamos a los vecinos. Y dije yo, esto así no puede ser. O sea, que esté un señor leyendo un libro en el parque y llegue yo, me pongo a gritarle y tal, y que tiene que arrepentirse, pues empieza a ser un poco agresivo, ¿no? ¿Sabéis lo que costaba? Había mucha gente que lo hacía por encima de sí, ¿verdad, Araceli? ¿Cómo te sentías tú? Yo digo, ¿Dios quiere que hagamos algo sintiéndonos fatal? Revisemos entonces lo que hacemos, ¿no? Es más, lo que hacemos realmente, y aquí va el sentido de la cuestión, ¿es lo que Dios quiere que hagamos? Evangelizar es llegar a un sitio público
ponerme a gritar o a predicar el Evangelio, irme a casa y ahí lo dejo, el que crea es salvo y el que no a tostarse, eso es evangelizar. Evangelizar es encarnarse, ¿no? Es lo que Jesús hizo, se encarnó, se mudó a nuestro barrio, ¿eh? Dijo, ¿sabéis? Quiero salvar a la humanidad, pues me voy a hacer uno de ellos. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Eso ya no va de... Eso ya va de otra cosa. Pero no es el tema de predicación, que ya hemos hablado mucho sobre la evangelización. A veces ni lo que hacemos nos lo demanda Dios. Ojo al dato. Ni lo que hacemos lo demanda Dios. Hay muchos que sacrifican a las familias al estilo de Abraham, creyéndose que Dios les llama a sacrificarlo todo por él. La diferencia de los dioses antiguos y mitológicos con nuestro Dios es que Él no quiere sacrificios humanos. Él se sacrificó a sí mismo para que nadie se sacrifique por Él. ¿Lo entendéis? ¿Eso lo entendemos? Vale, entonces Dios no te debe nada si has hecho el loco. Estamos todos en pati. ¿Por qué obedecemos? ¿Obedecemos por el cargo que tenemos en la iglesia? ¿Por el qué dirán? Eso no deja de ser una forma de miedo. Miedo al qué dirán. Porque queremos diferenciarnos del otro, podemos pensar, oye, yo es que quiero diferenciarme del que no es creyente y por eso voy a obedecer. ¿Es esa la motivación correcta? ¿Recordáis realmente las parábolas de Lucas? Os invito a leer las parábolas de Lucas, las del capítulo 15 y la del capítulo 18 de la oración del fariseo. Si os dais cuenta, el versículo primero nos dice el público al que va dirigida las parábolas de Jesús. Y dice, aquellos que tienen un exceso de confianza en sí mismo para ser justos. ¿Os dais cuenta? Es malo ser justo. ¿Es malo creer que soy justo por mis méritos? Sí. Hasta lo bueno lo podemos pervertir si no pensamos que lo único que necesitamos es a Jesús. Y por tanto, como es lo único que necesito es a Jesús, es lo único que busco, es lo único que deseo, es lo único que quiero y es al único que sigo, a Jesús. Recordar la oración del fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Claro, sigue diciendo, son ladrones, adúlteros, ni siquiera como ese publicano. ¿A quién justificó Dios? Así que, ¿se trata de obedecer? ¿Realmente se trata esto de obedecer? Curiosamente, ¿obedecer es igual a hacer todo lo que se te pide desde aquí? El que esté en ese pensamiento está más perdido que Tarzán en un geranio. Completamente perdido. Si alguien de los que estamos aquí pensamos que la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que la fe en Jesús va de obedecer a Jesús igual a obedecer al que manda aquí en nombre de Jesús, que siempre lo asimilamos al que está hablando desde aquí, estamos absolutamente en un grave problema. No. Si algún día os digo eso, recetarme, María José, unas hierbas para curarme. Sí,
Si algún día os digo algo de eso, tratar de unas hierbecicas que me ayuden a desintoxicarme de esos pensamientos malos. Pero tú también te tienes que desintoxicar de todo eso. Porque hay algo que yo no puedo hacer por ti y es tu propia experiencia con Dios. Y lo que a ti te vale no es mi experiencia. Porque si a ti te vale mi experiencia y quieres ser como yo, estás más perdido que Indiana Jones en el desierto y sin cantimplora. Es que por no mencionar a Tarzán otra vez. No es así. ¿Esto va realmente de obedecer a la ley? ¿Simplemente obedecer o tiene que ver con el corazón de nuestra obediencia y de nuestra fe? ¿Por qué creemos en quien creemos y por qué le obedecemos a quien obedecemos, que es a Jesús, que es a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer? Es una opinión que yo tengo, que no quiero generalizar porque no soy quien para generalizar, pero es una pregunta que yo me hago y que te invito a hacerte. Si no existiese el cielo y el infierno, ¿tú estarías aquí? Yo sí, porque os lo dije el domingo pasado, yo vengo porque me da la gana. Entonces yo seguiría viniendo. Porque para mí el cielo es Jesús y el infierno es su ausencia. Entonces, para mí todo empezó cuando tenía 16 años. Y es verdad que yo traté de manejar la relación, ¿vale? Durante muchísimo tiempo creía que todo dependía de mí. Muchísimo tiempo, hasta hace 4 días, chiquillo. Muchísimo tiempo que todo dependía de mí. Pero en el fondo lo que yo buscaba es manejar la relación. Haz lo que yo quiero que hagas, compórtate como tienes que comportarte. Si alguien te dice algo malo, no te preocupes, que yo te defiendo. Es muy burdo lo que estoy diciendo, pero hay evangélicos así, por el mundo de Dios, haciendo eso mismo, defendiendo a Dios. ¿Tú sabes cómo se ponen cuando dicen algo acerca de Dios? O cuando ofenden a Dios, supuestamente ofenden a Dios. Digo supuestamente porque no ofende quien quiere, sino quien puede, y ofender a Dios, yo no tengo esa categoría todavía. Pero algunos se creen que la tienen. Pero ¿tú sabes cómo reacciona la Iglesia y los que se denominan creyentes cuando piensan que a Dios se le ha ofendido? Horrible. Horrible, ¿eh? Y es lo que yo te decía a mi tocayo, a Carlos, no al más sabio de todos, que es nuestro amigo Carlos, sino a los aprendices, a los que estamos en ese camino, Carlos. Le decía, si yo tengo que defender a Dios, yo dejo de creer en él. Si Dios necesita que yo le defienda, mal vamos. Y yo me hacía esa pregunta, yo realmente, si no hubiese cielo o infierno, ¿yo estaría aquí con vosotros hoy? Sí. No voy a entrar en la teología de lo que creo o no creo respecto a eso, ¿vale? Pero si queréis, si alguno quiere preguntar, yo se lo explico. Pero sí creo en el infierno y el cielo. Pero no es la razón por la que yo estoy aquí. ¿Qué te parece? ¿Obedeces por cómo te sientes al hacerlo? ¿Obedeces por cómo te sientes al hacerlo? ¿O porque estás convencido que es lo que Dios quiere que hagas? Aunque la mayoría no esté de acuerdo y no exista ningún otro tipo de recompensa que el hecho de haber obedecido. Es una pregunta buena, ¿eh? ¿Me hago unas preguntas yo?
¿Obedeces realmente por cómo te hace sentir tu obediencia? Porque no hay quien nos aguante cuando obedecemos, di la verdad. ¿Mm? Fíjate si Dios nos conoce, que dice, cuando ores o ayunes ni te mires al espejo, que tienes más peligro. Porque nos gusta demostrar. Nos gusta demostrar el sentido del deber cumplido. Y lo que más nos cuesta asumir es que Dios nos salvó a pesar de nosotros. Es más, nos quiere librar de nosotros. Porque cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Defiéndame entre defender a Dios y no avergonzarse hay un camino muy diferente, hay muchas distancias. Hay muchos que se aferran a ese texto, no os avergoncéis delante de los hombres, porque si no yo me avergonzaré. Yo ni me avergüenzo de creer en Dios, ni quiero ser una vergüenza para Dios. Es decir, que la gente diga, vaya tipo de creyente que tiene el colega. Pues, sí, José. Pero que te encuentres en Cristo. Lo que Pablo dijo con toda la tranquilidad del mundo y con mucha profundidad, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O dicho de otra manera, ya no vivo yo conforme a mis deseos, mis ambiciones, mis pretensiones, mis pensamientos, sino que ahora es el sentimiento y el pensamiento de Cristo en mí. Por eso luego dicen Filipenses, haya en vosotros el sentir como Cristo. No es una osadía llegar a poder pensar, no es una osadía, es una realidad. Debemos de llegar a sentir como Cristo siente, y la Biblia también dice que aquellos que hemos creído tenemos la mente de Cristo, con lo cual deberíamos pensar como Cristo piensa de las cosas. Pero a veces hay un abismo entre una cosa y otra. Entonces, es de esto de lo que Jesús quiere librarnos, aleluya, no de la ley en sí no es mala, sino los motivos por los que obedecemos a la ley, que no dejan de ser otros que salvarnos a nosotros mismos, por medio del mérito, del esfuerzo personal, o dicho de otra manera, queremos manejar nuestra relación con Dios, que Dios sea lo que nosotros queramos que sea. Que Dios actúe como nosotros pensamos que debe de actuar. Y cuando Dios no hace lo que yo creo que debe de hacer conmigo, ¿qué me pasa? Nos frustramos. Y es que el camino del esfuerzo y del mérito, yo no digo que esforzarse sea malo. Yo digo que depositar tu salvación, tu fe y tu esperanza en tu esfuerzo personal es perverso, porque además es frustrante, es un camino de frustración, porque ¿dónde está? ¿Cuándo es suficiente? Pues depende del que venga aquí. Si el que se pone aquí es como yo, que parece que pasa de todo, y nos vemos el domingo, pero como sea uno de estos que necesita tener la agenda llena para justificar su salario, lo lleváis clarinete. Porque ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo va a ser suficiente? Nunca es suficiente. Y siempre tendremos el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía para tratar de explotar a la gente. Pero eso no es un versículo para explotar a la gente. Es para explotarme a mí mismo. ¿Lo entendéis? La diferencia en... Había un pastor que decía, ¿sabes? Se quejaba ante otro pastor y le decía, ¿sabes una cosa, fulano? Estoy muy contento en parte, pero al mismo tiempo estoy muy triste porque tengo una iglesia muy generosa. Dice, bueno, chico, ¿pero cómo vas a estar triste por tener una iglesia muy generosa? Sí, estoy triste porque tengo una iglesia excesivamente generosa. Y dice, ¿y eso? Si dan para la gloria de Dios, pues mira qué bien hay.
No, no. Son excesivamente generosas porque cada vez que predico se regalan la palabra los unos a los otros. ¿Lo habéis entendido o no? Que es para el otro. Esto es para el otro. Esto es para este. Esto es por el otro. La Biblia no fue dada para repartirnos es la palabra de Dios para mí. Es más, yo jamás diré desde aquí que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Porque eres tú el que tienes que decir que es palabra de Dios para ti. Porque como yo parta diciendo que todo lo que diga de aquí es palabra de Dios, estáis más perdidos ya no sé qué protagonista poner. Pero estáis perdidos, porque el día que a mí se me vaya la cabeza, y se me va de vez en cuando, estáis perdidos. Esa es la clave. ¿Por qué obedezco? ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Y esa es la tensión en la que describe el apóstol Pablo en este texto que habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La tensión, si sois realmente, si permanecéis en Cristo, si estáis en Cristo, vivid por el Espíritu y no por la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y cuando uno ve las obras de la carne hay cosas que, hombre, no se ven a simple vista en la iglesia, ¿no? Las orgías, las borracheras, eso a simple vista no se ve, ¿no? Pero ¿y el rencor? ¿Y el egoísmo? ¿Y la envidia? ¿Y las disensiones? O sea que ahí hay cosillas que, como dice el apóstol Pablo, nadie que las practica, hay que hacer la diferencia entre la práctica y la caída, nadie que las practica heredará el reino de Dios. Hay cosas que no tienen que ver con el reino de Dios, sin embargo, conviven en la iglesia. ¿Por qué? Buena pregunta. Tendrá su respuesta en nuestras mentes. No hagáis obras de la carne. Claro, generalmente asociamos eso a todo lo malo. Pero el apóstol está hablando de las obras de la carne también en un que sí está diciendo eso, pero lo está hablando en un contexto de sometimiento a la ley. De sometimiento a la ley. Eso quiere decir que puedes estar cumpliendo con la ley y siendo un rencoroso. Cumpliendo con la ley en la forma y siendo un rencoroso. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Cristo permanecen en Cristo y ya no habla de obras o de conducta o de comportamiento, habla de fruto. A mí me gusta la ilustración del fruto, porque el fruto muestra la naturaleza del árbol, ¿vale? O sea, sería un poco inteligente esperar de un manzano higos, ¿verdad? Y también sería muy imprudente esperar de una higuera manzanas. Es verdad que hay gente que piensa que las higueras dan manzanas. Jesús dijo que el árbol se conoce, la naturaleza del árbol, por el fruto. Y cuando habla de fruto y no de frutos, luego diremos por qué no habla de frutos y sí de fruto, en singular, pero cuando habla de frutos nos está diciendo que no es una cuestión que tengamos que hacer de manera obligada, sino que es algo que surge del fruto. El fruto es el resultado de la naturaleza del árbol. Si hemos nacido de Dios, el que es nacido de Dios no peca, dice Juan. Entonces, tiene que ver con eso, con el milagro de la naturaleza de Dios que nos ha sido dada. Y por otro lado, cuando habla de fruto, está hablando de que es algo, que es un proceso, ¿no? O sea, tú no puedes ir a vendimiar cuando no es tiempo de vendimia, por mucho que sea una vid, ¿no? Tendrás que trabajarla y esperar el proceso. Es un proceso. Y además de ser un proceso, también me dice algo muy bonito, que es algo inevitable. Que el fruto es algo propio de la naturaleza del árbol.
Por tanto, a su tiempo hay fruto. ¿Y por qué habla de fruto y no de frutos? Porque además está hablando de un carácter, no de acciones puntuales, sino está hablando de un carácter. Un fruto que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y yo he pensado en eso, fíjate tú, es un fruto, el fruto además, es verdad que se ven las ramas, pero dependen de la raíz. Es algo que es de dentro hacia afuera. No es algo que vas a conseguir de fuera hacia adentro, es algo que brotará de dentro hacia afuera. Y es fruto y no es frutos por la armonía, porque se crece de forma armoniosa, simétrica, todo, un carácter, el carácter de Jesús, que se expresa en amor, que se expresa en paz, que se expresa en tolerancia, que se expresa en amabilidad, que se expresa en mansedumbre, que se expresa en bondad. ¿Os dais cuenta? Ese es el carácter de Cristo, con una serie de características, pero es solo un fruto, a diferencia de las obras de la carne. Si queremos parecernos a Cristo, debemos dejarnos salvar por Cristo. Y si queremos no dejar de ser nosotros mismos, busquemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso siempre va a ir vinculado al motivo por el que obedezco, que a veces no son ni tan legítimos ni tan buenos. ¿Y habéis leído el último versículo que yo he leído? Y concluyo. Es impresionante, porque ¿cuál es la consecuencia de seguir por la vía del esfuerzo, del mérito, de la lógica religiosa de la recompensa y el castigo? Dice, no busquemos vanagloria, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos los unos a los otros. ¿Quién no ha tenido una experiencia de comunidad cristiana que se haya visto eso? Porque cuando es el esfuerzo, cuando es el mérito, hay lugar para la vanagloria. Por eso el apóstol predicaba el Evangelio de la gracia de Dios, y que es por medio de la fe, y eso no es un don vuestro, sino es de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y si alguien tiene que gloriarse, que sea solo en Cristo. ¿Por qué hay vanagloria? Porque hay mérito. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué hay clases sociales dentro de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia se jerarquiza? Porque hay mérito. ¿Por qué se queman los cristianos? Porque unos hacen y otros no hacen. Y lo hemos visto como normal, hasta nos hemos puesto como ofendidos. Oye, ¿por qué yo hago y fulano y mengana no hacen? ¿Y quién te dijo que te ponía en ventaja hacer? ¿Dónde hemos aprendido eso en el Evangelio? ¿Dónde vemos en el Evangelio que el que más hace en la Iglesia es el más grande de todos? ¿No? O el que más da. Y es que cuando es el esfuerzo personal y mi obediencia a la ley, existe competencia y rivalidad los unos con los otros. ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia en Alcalá de Henares no es una? Porque cada uno dice, qué bien lo hago, todos tendrían que venir a mi iglesia. Claro, que en el momento que digo a mi iglesia ya dejo de ser de Cristo. Y entonces ese es un follón, ese es un lío. ¿Os dais cuenta que muchas de las rivalidades, de los problemas, de los conflictos en las relaciones dentro de la Iglesia,
tienen que ver porque en el fondo no hemos entendido que somos salvos por gracia, que Cristo es suficiente y único para nuestra salvación y que el mérito no tiene ningún lugar en la Iglesia de Cristo. Porque nos hemos hartado de decir los protestantes que no es por obras, pero en el fondo es por obras. Porque dime cuánto vienes y te diré cuánto te quiero. Dime cuánto das y te diré cuánto te amo. Dime a cuántas reuniones asistes y te bendeciré. ¿Os dais cuenta? Es todo un rollo macabeo que no tiene nada que ver con Jesús y con la salvación en Cristo. Esto quiere decir que el que es salvo está exento de cumplir la ley. En cierta medida, el que está en Cristo no le obsesiona cumplir la ley, porque la cumple. Cuando estás en Cristo, ¿qué te cuesta más, mentir o no mentir? ¿Qué te sale más caro? ¿Y con qué te quedas? ¿Con el hecho de haber mentido o resolver por qué he llegado a mentir? Es que no tiene nada que ver. Y eso brota y eso tiene que ver con el examen de conciencia, con el evaluarnos a nosotros mismos, con la acción del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, con la acción del Espíritu Santo que toma lo que es de Cristo y nos lo hace saber. Y cuando tú tienes como referente a Cristo y tú te mides con esa referencia, entonces absolutamente es distinto. No tengo nada que competir con ninguno de vosotros. Mi competencia viene con ser como Cristo. Y ya está. Y no me vale otra cosa. Y no es que me sienta ni mejor ni peor que tú. Simplemente quiero ayudarte a que los dos vayamos juntos a ser como Cristo. Porque es lo que la comunidad necesita y lo que el mundo necesita para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por Dios el Padre. Todo lo demás, de verdad, es un folclore que responde a pretensiones humanas, al orgullo humano, a la soberbia humana, y que no tiene nada que ver, con el Evangelio de Cristo. Amén. Por eso el Evangelio es una buena noticia, porque no es lo que tú tienes que hacer, sino lo que Cristo hizo por ti, para que tú hoy creas y tengas vida eterna. Y eso crea un corazón agradecido. Y eso es distinto. No es lo mismo hacer las cosas por agradecimiento que por obligación. Amén. Pues nada.